Muy buenos días, muy bienvenidos todos a Seminario de Cultura Mexicana. Tenemos hoy el orgullo y la satisfacción de presentar a uno de nuestros miembros honorarios, el doctor José María Muriá. José María Muriá es miembro honorario, como les digo, del Seminario de Cultura Mexicana. Nació en la Ciudad de México, es egresado de la carrera de Historia de la Universidad de Guadalajara y obtuvo el título de doctor del Colegio de México. Es investigador titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido presidente del Colegio de Jalisco, del cual ha sido declarado maestro emérito y es miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia. Tiene publicada una abundante obra sobre temas de Jalisco, entre los que destaca Historia de Jalisco, Zapotlán el Grande, Zapotlán el Grande, siglo XVI al siglo XIX, la esencia de Jalisco, la insurgencia independentista en Jalisco y bosquejo histórico de la Revolución Mexicana. Los temas a los que José María ha dedicado más sus escritos son sobre la historia de Guadalajara y de Jalisco. Como historiador ha sido premiado en Monterrey, Guatemala, en San Luis Potosí, en Tijuana, en Hermosillo, en Barcelona, donde le fue otorgada la Cruz de San Jorge, en Venezuela, en Panamá y, por supuesto, en Guadalajara. En esta ocasión tendremos el gusto de escuchar a José María hablarnos sobre el abogado y político guanajuatense Luis Ignacio Rodríguez Taboada y su labor en Francia como embajador durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas y su compromiso con los refugiados españoles como consecuencia de la Guerra Civil Española. Si tengo que dar el currículum completo de José María, creo que José María te dejaría 5 minutos para tu conferencia. Creo que es una gente muy reconocida para nosotros como seminaristas y para la institución que es el Seminario de Cultura Mexicana. Bueno, pues es un premio tener a este hombre como uno de estos miembros titulares. Y ahora le vamos a escuchar esta conferencia sobre este tema que también inquieta mucho a los hijos de catalanes. Sus padres sufrieron la persecución de los nacionalistas del franquismo y por supuesto que es un tema de interés. Se trata de la emigración catalana, de la emigración española, pero en general el tema de los emigrantes está muy al día. Creo que será muy interesante, José María, escuchar tus reflexiones sobre este tema. Bienvenido y muchas gracias. Un verdadero premio para un, creo que todavía aprendiz de académico como el servidor, poder estar en esta casa y sobre todo tener el inmenso privilegio de que un personaje de la categoría de Jaime me haga la presentación y cosas que tiene el destino. Siento por él una vieja admiración, pero no lo vine a conocer hoy, personalmente. ¿Cierto? Y pues siento que somos amigos de toda la vida. De toda la vida. Catalanes. Algún defecto debemos de tener. Bien, con la venia de ustedes, voy a leer este trabajo que no se desprende, sino es en cierta medida el pie de cría de un trabajo un poquito más largo que se va a convertir en libro, esperemos que próximamente. Se sale un poco de mi área de trabajo normal. Alguien decía que mi fuerte es la historia de Jalisco porque implica la historia del tequila, y es cierto, me he dedicado al tequila teórico y prácticamente desde hace muchísimos años. He invertido además muchas emociones. Lo digo porque estoy haciendo propaganda, porque me encantaría dar la conferencia del tequila que tengo preparada en otra ocasión. En fin, ya agarré charla, ¿ya ven? Bien. Derivo en las
relaciones exteriores de México en este tema, poco como resultado de haber sido durante 8 años y medio director del archivo de archivos, bibliotecas y publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde obviamente aprendí mucho, pero yo creo que aprendí más, dado que los diplomáticos se caracterizan por tener la mano fría, la izquierda, que es donde se pone el whisky, justamente en torno a ciertas reuniones donde se me confesaron algunas cosas, me contaron otras e incluso me confiaron otras con la promesa y el compromiso de no hablar de ellas hasta que hubieran fallecido todos los actores. Eso ya sucedió y de algo se hablará hoy aquí por primera vez. Algún dato. Con frecuencia se tiende a olvidar o a minimizar aquella gran gesta mexicana en favor de los vencidos de la Guerra Civil Española, en especial de los miles y miles de hombres, mujeres, niños y niñas que lograron salir de España so pena de morir a manos de los sediciosos o al menos pasar por las peores cárceles y sufrir un calvario difícil de imaginar. Vale la pena decirlo con voz muy fuerte. México fue, de 1939 a 1950, protagonista de una de las páginas más brillantes, repito, más brillantes de la historia de la diplomacia en el mundo. No obstante, llama poderosamente la atención la ausencia de este tema en la mayor parte de los libros de historia general de México, aún aquellos emanados del Colegio de México, una institución de tanto prestigio surgida precisamente de la inmigración republicana española, y el deseo del gobierno mexicano de proteger, ayudar y aprovechar la capacidad de intelectuales que formaron parte de ella. Sabemos del respaldo brindado por la delegación mexicana en la ginebrina Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU, con la participación muy activa de Narciso Bassols y el gran Isidro Fabela, además de la profesora Palma Guillén, una mujer extraordinaria. Igualmente, la modesta ayuda de pertrechos militares y víveres para el ejército republicano durante la guerra civil aquella. No tanto sabemos de la historia de los 400 muchachos que en las brigadas internacionales portaban nuestra tricolor cosida en su ropaje, el respaldo verbal de muchos intelectuales y artistas, pero no cabe duda de que lo más notable fue la solidaridad con los vencidos que sobrevino después del nefasto desenlace, cuando no se podía esperar de ellos nada a cambio. Un hecho muy significativo marca el principio. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Luis Companys, y el endacari de los vascos, José Antonio Aguirre, pasaron juntos la frontera del Estado español con el francés por un camino casi exclusivo de las cabras pirenaicas que culminaba en el puerto de Lli, del municipio catalán de Lavallol. Habían querido hacerlo con el presidente Manuel Azaña de la República Española, pero este los evitó cruzando la frontera 2 horas antes de lo acordado. Ello ocurrió el día 5 de febrero, curiosa coincidencia con nuestra Constitución, el 5 de febrero de 1939. Pues bien, al llegar Companys y Aguirre al primer sitio transitable, encontraron unos taxis que llevaban 4 o 5 días concurriendo a ese sitio para ponerse a sus órdenes. No iban los choferes de marras por su cuenta y riesgo, naturalmente. ¿Quién los pagaba e instruía? Pues el embajador de México en Francia, don Narciso Bassols, que pronto tendría en su haber el envío de muchos refugiados a México. A partir de entonces, la representación mexicana en Francia se convirtió en una auténtica protectora de los miles y miles que de un modo o de otro cruzaron la frontera en busca de refugio. Se habla de casi medio millón de personas que pasaron a Francia en pos de la solidaridad, mas el recibimiento de los franceses resultó en general muy hostil.
Bien grabados les quedaron a todos los migrantes los gritos de "alé, alé" de los gendarmes, que antecedían frecuentemente a un golpe de culata, un empujón y uno que otro grito de "cochón". Hubo además otras exclamaciones como "nous sommes" de la parte de Franco, con que negaban ayuda y con frecuencia hasta la venta de alimentos e incluso de un poco de agua, muchos enfants de la patrie, de la legalité, de la fraternité. Se dijo, y todavía se dice, que tal alud de gente desposeída les cayó de sorpresa a los franceses. Ello es falso. Se ha demostrado que desde un año antes ya se hablaba del tema en el meollo del gobierno galo y hasta se había decidido ya la ubicación de algunos lugares donde se establecerían campos de concentración. Por cierto que hubo toda una polémica durante muchos años porque los franceses insistían en llamarlos campos de acogida. Entre otros, la playa de Argelès-sur-Mer, la sede del más grande, que incluso fue visitada por autoridades francesas en el primer tercio de 1938. Sin embargo, no fue hasta que estaba aglomerada de gente cuando se empezaron a repartir materiales para que los propios reclusos construyeran las primeras barracas en pleno invierno de 1939, uno de los más crudos que se recuerda. La vida de los dichos campos fue horrible, por lo que la legación mexicana no escatimó esfuerzos legales e ilegales, la ilegalidad se nos da a veces, gracias a Dios, en aras de la salida del mayor número posible de huéspedes durante todo el año 39, además de unos 10,000 o más que lograron ser embarcados hacia México antes de que en octubre de ese año el inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial obligara a suspender los envíos. No se cuenta aquí el primer viaje del famoso Mexique, que atracó en Veracruz el 7 de junio de 1937, 2 años antes, ya con un cierto número de republicanos españoles ilustres, el Club de Fútbol Barcelona, que emprendió una gira gracias a la cual salvó su existencia, así se la llama, la gira salvadora, y los famosos 456 niños llamados de Morelia, que fueron sacados de España para evitar el hambre, las enfermedades y el peligro de morir en los muchos bombardeos que los sublevados y los aviadores italianos y alemanes desataron sobre la población civil. Se pensó que dichos niños volverían sanos, salvos y rozagantes al final de todo. No se consideró la victoria del fascismo y que a la postre, al triunfar las democracias, estas mismas lo sostendrían en España. Cuando la Segunda Guerra empezó, el trato a los refugiados gozó de un cierto cambio favorable en virtud de la necesidad que tuvo Francia de soldados para África y mano de obra para trabajos industriales y rurales. Prácticamente entonces se encogieron los campos de concentración. Pero la mayor reducción del número de refugiados fue gracias al regreso a España, producido o motivado por el maltrato francés y las promesas de que quienes no hubieran cometido delitos graves, que no tuvieran las manos manchadas de sangre, se decía, podrían hacerlo sin temor alguno. Se habla de alrededor de unos 300,000 y de que a unos les fue muy mal y a otros les fue peor. Cárceles llenas y paredones en actividad constante fue el recibimiento que les brindó en realidad España, aparte de una vida entera llena de privaciones de la cual les impediría salir su condición de rojos, tal como se les llamó a los leales a la República, a pesar de que en su mayoría eran solamente demócratas y amantes de la libertad. La invasión a Francia de la Alemania nazi, al mediar 1940, con la cual el franquismo estaba profundamente imbricado, volvió aún más insegura y problemática la situación para los republicanos sobresalientes. En efecto, Julián Sugasagoitia y Juan Peiró
quienes durante un tiempo fueron ministro de Gobernación y de Industria y Comercio, respectivamente, durante la República, el famoso periodista Francisco Cruz Salido y el presidente todavía en ejercicio de la Generalitat de Cataluña, Luis Companys, entre muchos otros, fueron secuestrados en Francia por policías franquistas con la colaboración de la Gestapo y llevados a España, donde fueron pasados por las armas. Otros más se salvaron en pleno trance. Luis Nicolau d'Olwer, quien fuera gobernador del Banco de España, por ejemplo, sufrió un juicio de extradición en Francia, pero fue salvado por la magnífica defensa que de él se hizo. También lo fue el jefe de gobierno republicano, Juan Negrín, el doctor Juan Negrín, y el mismo presidente de la República Española, Manuel Azaña. Los tres, gracias al embajador de México, Luis Ignacio Rodríguez Taboada, quien había sustituido a Narciso Bassols al finalizar 1939. Rodríguez, nacido en Silao en 1903, fue uno de los hombres más cercanos a Lázaro Cárdenas. Con poco más de 30 años fue gobernador de su estado y en 1938 pasó a ser presidente del partido que estrenaba el nombre de la Revolución Mexicana, el PRM. El primero de los casos mencionados, Nicolau d'Olwer, lo ganó Rodríguez por sus habilidades de leguleyo y porque le asistía la razón, además de la ayuda más que interesada de la mencionada Palma Guillén. Esta maestra se había hecho muy amiga de Nicolau d'Olwer en Ginebra y durante el juicio la relación se consolidó. En 1945 se casaron en México y vivieron felices para siempre. Negrín López se había exiliado en Francia y al entrar los alemanes a París se asignó en la Embajada de México. Junto con Luis I. Rodríguez y bajo su protección viajó al sur y en un momento dado, en Burdeos, se le expidieron pasaportes mexicanos falsos a él y a su familia y logró escapar a Inglaterra. Al final de la Guerra Mundial pasó una temporada en México, pero volvió a Londres y luego a París para morir ahí en 1956. Azaña, después de un periplo que no viene al caso, acabó medio escondido en la población de Montauban, relativamente cerca de Toulouse, donde se comunicó con Rodríguez para pedirle protección. Pero del entendido de que su salud no le permitía viajar hasta Vichy, donde ya estaba instalada la Embajada de México, en aquella Francia llamada eufemísticamente Libia. Sus temores eran ciertos. Precisamente quien entregó al presidente Companys a la policía española en la frontera de Irún, de este lugar viajó directamente a Montauban en pos de Azaña. Pero fracasó por culpa de Rodríguez, quien ya había instalado una extensión de la Embajada de México en el Hotel du Midi, precisamente cuando Rodríguez fue a buscar a Azaña para internarlo, en la misma puerta del hotel, el tal Pedro Urraca y dos de sus esbirros trataron de llevarse. Rodríguez dejó escrito oficialmente que convenció a Urraca de que se retirara, lo que no aclara, por razones protocolarias, lo que no aclara es que lo hizo encañolándolo con un arma de 38 milímetros que traía en la parte de atrás de la espalda, como se estilaba entonces. Al tiempo que el agregado militar, un colaborador del agregado militar, el capitán Antonio Haro Oliva, grandote y espléndido deportista, hacía lo propio con la reglamentaria del ejército mexicano, que como ustedes saben es de 45 milímetros. Esto ocurrió el 15 de septiembre de 1940. Azaña ya no salió del Hotel Embajada vivo. Falleció el 4 de noviembre y claro, aunque casi todos los biógrafos hayan pretendido disimularlo, me equivoqué, todos los biógrafos hayan pretendido disimularlo, murió en territorio legalmente mexicano. Tal era el lábaro que ondeaba en el balcón de su recámara y cubrió su féretro al ser trasladado hasta el cementerio municipal, donde el cajón fue abierto y sustituyó a la bandera republicana española que estaba sobre el cuerpo. De esta manera, a la postre, fueron los tres colores de nuestra enseña patria los que le sirvieron de mortaja
para siempre jamás. La bandera sustituida quedó en manos de Rodríguez y con honores militares del ejército mexicano en 1973 cubrió el féretro de este en la Ciudad de México. Pero fue el caso de que la prefectura amenazó con soltar una jauría de gendarmes que tenía dispuesta en las cercanías del dicho hotel embajada si se hacía un gran cortejo, como en verdad sucedió, puesto que los refugiados acudieron en masa para acompañar a su presidente hasta su última morada. Inténtelo si puede, le replicó Rodríguez, pero no respondo de las consecuencias. Resulta que incluso el embajador se encaró con el prefecto y le espetó, mirándole fijamente a los ojos, una frase muy mexicana: veremos a cómo nos toca. Lo que no sé si se lo digo en francés o en español. ¿Cómo se entendió el cuento? Nosotros y los refugiados presentes, agregó, acompañaremos al señor Azaña hasta el lugar de su reposo y sabremos repeler cualquier agresión que se nos cometa. Ya basta de humillaciones para el desaparecido. Ante tal decisión, el señor prefecto reculó. Aceptó el acto, pero pidió que no se exhibiera sobre el ataúd del finado la bandera republicana española, porque le traería graves complicaciones con el gobierno de Franco. Piense usted en la pobre Francia, le dijo. La respuesta de Rodríguez, que se ha vuelto lapidaria, fue condescendiente, pero también firme. Lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección. El cortejo fue encabezado por el propio ministro, acompañado del personal mexicano. Cada uno portaba una pequeña bandera mexicana. Enseguida iba la señora Azaña y algunas mujeres republicanas y después millares de refugiados exhibiendo todo tipo de desgracias. Una vez en el cementerio municipal, como dije, se abrió el ataúd y se extrajo de él la bandera republicana que venía plegada sobre el cuerpo del difunto. Fue entonces cuando el representante de los Estados Unidos mexicanos, a nombre del presidente Lázaro Cárdenas, pronunció la breve oración fúnebre que, entre otras cosas, recordó que Azaña llegaba hasta su última morada en la bandera de mi patria. Ello significa, dijo, la existencia de millones de hombres que en el otro continente vibran con nuestros ideales. Para concluir, Rodríguez proclamó: no olvidemos esta fecha, nos servirá de santo y seña para la victoria final. Varios incidentes más se produjeron durante los casi 50 días que Azaña permaneció en territorio mexicano antes de ser sepultado, que implicaron lecciones de hombría, buenos modales y derechos humanos al alcalde y al prefecto. Se podría hacer una buena novela con todos ellos. Hablaré solamente del sorpresivo intento que una madrugada hicieron Urraca y sus hediondos acompañantes de sacar a la brava Azaña de su diplomático refugio. El capitán Aro Oliva, quien dormía junto a la habitación del huésped, reaccionó con rapidez, pero cuando salía con la enorme fusta en la mano, se vio en el espejo de la puerta que todos los hoteles tenían antes y cayó en la cuenta de que solo llevaba puesto ropa interior, lo cual le pareció, dijo, inapropiado para una intervención en nombre del sagrado nombre de México. Tomó entonces su gorra militar de capitán, se la puso y con ella, muy bien puesta, apareció en la boca de la escalera, pistola en mano, cuando los esbirros ya empezaban a subir. No más de verlo, con su gran tamaño, en esa facha y el pistolón que empuñaba, emprendieron veloz retirada y no se sabe hasta dónde fueron a parar. En los casos de Nicolau y de Azaña, le valió a Rodríguez el acuerdo de protección que a nombre de Cárdenas había ya firmado con el gobierno francés el 22 de agosto. Veamos, la realidad es que los españoles quedaron entre la espada y la pared a merced de la Gestapo, que los encaminaba a esos campos de trabajo alemanes que de hecho también lo eran de exterminio,
o los dejaba en manos de la policía española que actuaba con toda libertad en Francia, aunque fuera llamada libre, e incluso con la ayuda de las autoridades de esta. Por otro lado, en caso de salir de ahí, pues prácticamente no tenían a dónde ir. Sin ellos saberlo, la ventana se abrió el lunes 1 de julio de 1940, cuando se recibió en Biarritz, donde estaba provisionalmente la Embajada de México, el telegrama 1699 procedente de México, que decía lo siguiente. Es un poco largo, pero me permito leerlo. Con carácter urgente, manifieste usted al gobierno francés que México está dispuesto a acoger a todos los refugiados españoles de ambos sexos residentes en Francia. Diga usted que este gobierno está tomando medidas conducentes para llevar a cabo esta resolución en el mejor tiempo posible. Si el gobierno francés acepta, en principio, nuestra idea, expresará usted que desde el momento de su aceptación, todos los refugiados españoles quedarán bajo la protección del pabellón mexicano. Asimismo, de aceptar el gobierno francés, sugiera usted forma práctica para realizar propósitos en la inteligencia de que en atención a las circunstancias nos dirigimos a gobiernos alemán e italiano comunicándoles nuestro deseo. Conteste urgentemente. Firma presidente Lázaro Cárdenas. Por su parte, los ministros plenipotenciarios mexicanos en Roma y Berlín recibieron las indicaciones correspondientes, lo mismo que el embajador en Washington y los embajadores y ministros de México en los países de Centro y Sudamérica. A estos últimos se ordenaba preguntar al respectivo gobierno si estaban dispuestos a cooperar y en qué forma. Ninguno levantó finalmente la mano. Ninguno. Al de Estados Unidos se le ofreció incluso que si estaba dispuesto a acoger con la bandera norteamericana a dichos refugiados, ya fuera en el continente europeo o desde luego durante la travesía, el gobierno mexicano estaría dispuesto a cederle este honor. También este gobierno se hizo como si la Virgen le hablara. No así Luis Rodríguez, quien al día siguiente manifestó aprestarse a cumplir las indicaciones y dijo, además, que adelantándose a los generosos propósitos que el presidente ya había protegido o embarcado hacia México a todos cuantos se habían asilado en la embajada o le pidieron ayuda. Una audiencia de media hora con el presidente Petén le fue concedida a Rodríguez el martes 9 del Hotel del Parque, en Vichy, a partir de las 16:30 horas. El mariscal de Francia, miembro de la Academia Francesa y no sé cuántas cosas más, caracterizado por la sumisión y allanamiento a las exigencias del invasor, frase de Rodríguez, según él mismo dice, recibió puntualmente al embajador de México en la habitación 408 que ocupaba en el referido hotel. Por fortuna tenemos la minuta de dicha trascendental entrevista que nos legó el propio representante plenipotenciario de México. El escenario, dadas las circunstancias, careció de la solemnidad correspondiente a la reunión de un jefe de Estado con un miembro del cuerpo diplomático acreditado en su país. Petén estuvo sentado en una pequeña butaca y Rodríguez hubo de hacerlo, puesto que no había más en el borde de la cama del presidente francés. Explicada la intención, después de las florecitas de rigor, Petén quiso saber por qué se quería favorecer a gente indeseable y renegada de sus costumbres y de sus ideas. Las razones esgrimidas por Rodríguez sobre afinidades de sangre y de espíritu, así como su capacitación para ayudar a explotar las riquezas naturales mexicanas, hizo afirmar a Petén que los mexicanos tenían más corazón que experiencia. En eso tenía toda la razón. Rodríguez tenía 37 años y Petén 84, más del doble. Fue entonces cuando Rodríguez tiró la primera estocada. ¿Qué problema puede plantearse cuando mi patria desea aligerar la pesada carga que soporta Francia sobre sus espaldas, emigrando el mayor número de refugiados hispanos? Ninguno, contestó Petén. Se había dado el primer paso con éxito.
aunque el mariscal no quería reconocerlo como ayuda a Francia. Su orgullo se lo impedía. Sin embargo, no fueron motivos humanitarios los que prevalecieron, sino precisamente la posibilidad de aligerar un problema que tenía encima. Nuevos argumentos sirvieron de esgrima a las palabras, continúa explicando el embajador. Él, Pétain, celoso de defender su ideología y los compromisos contraídos. Yo, empeñado en cumplir lealmente con mi alto propósito. Finalmente, para terminar la entrevista, el mariscal de Francia afirmó: diga usted que estoy de acuerdo con el plan que se me propone. Luego se vería la forma de implementarlo, máxime que estaba en vísperas de reformar su gabinete. Rodríguez, sin embargo, todavía fue más allá, pidiendo que se intercambiaran notas que le dieran forma a la conversación para que el nuevo gobierno se encontrara ya con una situación creada. Pétain contestó que no tenía inconveniente ninguno. El último párrafo que escribió Rodríguez sobre este asunto merece ser reproducido. Se había resuelto, casi milagrosamente, con profundo sentido de humanidad, la suerte de millares de hombres atenazados por el destino. México reafirmaba con esta actitud los perfiles tan marcados que lo significaban en el derecho de gentes. Sentí ganas de gritarle a todo el mundo la emoción que por ello restallaba en mi espíritu. El telegrama que despachó a México fue más seco y formal, pero anunciaba que comenzaban los trabajos para llegar a la culminación del proceso. 3 días después se mandó la nota anunciada a Pétain y este contestó el 19 de julio, 7 días después. Ya por escrito, el hombre fue más cauteloso con sus calificativos peyorativos contra los republicanos y a la vez se mostró más entusiasta con el proyecto. Creo que este merece ser considerado y puesto en ejecución tan rápidamente como sea posible, ya que simplificaría grandemente el problema de habituallamiento de Francia y daría a los refugiados españoles la posibilidad de encontrar en un país amigo las condiciones para una nueva existencia. Además de esta nota, resultaba importante que Pétain ya designaba encargado de la negociación al señor Paul Baudouin, recientemente nombrado ministro de Negocios Extranjeros. Un hombre de mejor calidad. A él se dirigió casi de inmediato Rodríguez para ponerlo en antecedentes e iniciar los trabajos, de lo que el propio Baudouin, al dar por terminadas las negociaciones, calificó como una de las empresas de migración mejores y más considerables. Por México quedaron acreditados el propio embajador, Gilberto Bosques, cónsul general de Francia, otro personaje del que valdría la pena hablar, Francisco Vaca, consejero, Gabriel Lucio, secretario, los cancilleres Alfonso Castrovalle y Alfredo Martínez Vaca, así como Edmundo González Roa, cónsul adscrito. Por Francia hubo representantes de los ministerios de Negocios Extranjeros, del Interior, el director general de Seguridad, de Producción de la Defensa Nacional, de Agricultura y de la Secretaría de Guerra. Tal diversidad se debió a que se carecía de información confiable en cuanto a la cantidad y condición de los refugiados y entre todos los ministerios, junto con los representantes mexicanos, pudieron desenvolverse con información relativamente certera. Asimismo, implicaba la aceptación de las dependencias gubernamentales convocadas, cuyos titulares fueron renuentes a colaborar antes de que Rodríguez les exhibiera la nota ya referida del mariscal Pétain. No obstante, una semana después de firmado el acuerdo, el 31 de agosto de 1940, Rodríguez todavía tuvo que entrevistarse con el influyente jefe de gobierno, Pierre Laval, otro siniestro personaje entregado de manera abyecta a los deseos de Alemania y muy sensible a no hacer enojar a Franco. Había que evitar que Laval echara abajo todo el trabajo. No guardo ninguna simpatía por los refugiados, espetó. Finalmente, gracias a los buenos oficios de Rodríguez, concluyó que no se opondría a que se fueran, pero que tampoco haría nada a favor de ayudarlos. Al menos conseguimos que se neutralizara su acción en contra, escribió Rodríguez.
Desde el principio, Alemania e Italia estuvieron de acuerdo con la intención mexicana. Supongo que no era tanto porque le tuvieran miedo a nuestros cañones, a nuestra poderosa aviación de guerra, a nuestros barcos militares, sino porque coqueteaban con nuestro petróleo, nacionalizado hace apenas un par de años. Pero la cosa cambiaría cuando el 22 de mayo de 1942 México le declaró la guerra al eje. Ahí disminuyó también el valor del referido acuerdo, que siguió operando, pero durante el par de años de su vida más activa, a pesar de que no faltaron autoridades francesas que pretendieron hacerse majes, argumentando desconocerlo, se acabaron casi por completo las deportaciones de refugiados españoles y su envío a los campos de trabajo alemanes. Incluso fueron regresados, maltrechos pero vivos, muchos que ya estaban allá. Además, se acabaron las extradiciones expeditas a España y los secuestros en la Francia libre por parte de los policías franquistas. Como es de suponerse, el gobierno de Franco hizo varios intentos de anular la gesta mexicana. En efecto, sí consiguió estorbar, pero en términos generales, en términos diplomáticos, podemos decir que les hizo a los nuestros lo que el viento a Juárez. En correspondencia, México fue hasta 1975 o 1977 el peor escollo internacional de la dictadura franquista. En su momento, México abrió sus puertas a todos los que pudieran trasladarse y patrocinó el viaje de muchos. Hubo dificultades, es cierto, entre otras la falta de dinero para fretar barcos y la escasez de esto, pero lo más importante para ellos fueron los famosos documentos de identidad, más de 80,000 que expidieron los consulados a cuantos los solicitaron, que los declaraban bajo la protección de la bandera mexicana, tuvieran o no la intención de venir a México. Con ello quedó regularizada su estancia en Francia durante los años referidos, además de prestar ayuda de todo tipo para coadyuvar a la supervivencia y la protección y el refugio a quienes, a pesar de todo, seguían corriendo riesgo. Uno de ellos, entrevistado muchos años después por la historiadora Dolores Plan, recordó emotivamente cuando el gobierno mexicano lo había puesto bajo su protección. Dice: cuando yo estaba completamente desamparado, sin patria y sin nada, tener un documento que decía: esta persona está aceptada en México y aquí tiene unos centavitos para poderse atender, es algo grandioso, simplemente grandioso, alguien que nadie puede valorar mejor que quienes lo han vivido. Rodríguez y demás funcionarios mexicanos en Francia y en otras partes se encargaron de enviar a la Secretaría de Relaciones Exteriores numerosos recortes de periódico que hablaban sobre el dichoso acuerdo. Hay de todo en ellos, desde el Excelsior en México, que a pesar de ser muy conservador entonces, felicitaba a Rodríguez por su labor, hasta rotativos de muy diversos lugares de Francia que en su mayoría se congratularon de que los españoles se largaran a estorbar a otro lado. Uno de ellos, el Petit Journal de Marsella, dice contento: buen viaje, señores, háganse colgar en otra parte. El New York Herald Tribune aplaudía en los términos siguientes: los refugiados en Francia miran hacia México, más de 100,000 de ellos esperan que puedan ser fletados los barcos antes de que el hambre o Franco se apoderen de ellos. Aparte de la resistencia de algunos franceses y la mencionada y manifiesta inconformidad del gobierno fascista de España, que de poco valió, hubo otros problemas que entorpecieron la intención del presidente Cárdenas y las gestiones de Rodríguez y del cónsul general Gilberto Mora. Por un lado, la oposición de grupos mexicanos de derecha y españoles de residencia antigua en nuestro país, que desataron una fuerte propaganda desacreditando a quienes se verían favorecidos por la política gubernamental y manifestaron su franca oposición a ella. Vale decir que hizo poca mella y que curiosamente no pocos refugiados fueron acogidos a su arribo o tiempo después en empresas de gachupines bien establecidas desde tiempo atrás. Quienes sí complicaron la vida de los representantes mexicanos fueron algunos líderes republicanos españoles
como fue el caso de Indalecio Prieto, que fue de los primeros en llegar a México, y de un comité de asesores que sin saber cómo se constituyó en Francia. Todos quisieron determinar los nombres que se irían incluyendo en las listas, argumentando que quienes habían sido más importantes en la España republicana debían tener prioridad. Rodríguez sostuvo, según sus propias palabras, no poder aceptar que en los trabajos de evacuación que se organicen priven el criterio político para salvar en primer término a quienes se sientan con mayores responsabilidades, dada la categoría de los puestos que desempeñaron en la República Española. Consideraba que ello iba en contra de su propia filiación democrática y de la tradición mexicana, que en ningún caso ha sabido de preferencias cuando ofrece su pabellón para salvar a los perseguidos. Un primer escollo del propio gobierno de México se le apareció a Rodríguez mediante una carta del secretario de Gobernación, Ignacio García Telles, recibida el 23 de julio del 40, aunque había sido enviada el 31 de mayo, 7 semanas antes. En ella se le decía que fuera cauteloso con los refugiados, en virtud de que tenían muchos conflictos entre ellos y no se acomodaban fácilmente a la situación mexicana. Rodríguez, previendo, telegrafió de inmediato: vista desesperada situación refugiados españoles, presidente, libróme instrucciones a ampararlos absoluta, definitivamente. Luego agregaba: espero contar valiosa, imprescindible ayuda de usted para realizar tarea encomendóse. Los telegramas de Rodríguez eran más telegráficos porque, claro, no es lo mismo el presupuesto del presidente que el presidente. Al otro le importaba meter preposiciones y todo eso. Luego agregaba, García Telles rectificó entonces: ofrezco en plena colaboración, difícil labor empleo. Acabó. Pero lo cierto es que el nuevo gobierno encabezado por Manuel Ávila Camacho, que comenzó el 1 de diciembre de 1940, si bien no echó por tierra lo que había emprendido su antecesor, sí le hizo una rebajita al entusiasmo. Entre otras cosas, Rodríguez fue sustituido por el general Francisco Javier Aguilar, cuya conducta tiene luces muy brillantes, pero también sombras muy oscuras. El resultado final no fue todo lo que se esperaba. Sin embargo, repito que puede decirse grosso modo que con tales acciones a más de 100,000 personas se les salvó la vida o al menos su libertad, de las cuales casi 50,000 vinieron a dar a México. Es el número más sensato, lo digo y lo sostengo, y soy jalisciense, en vez de las encogidas cifras que no sabemos con qué fines cicateros se han empezado a generalizar. Pero lo que no puede contradecirse en ningún caso es que a este país nuestro vinieron a dar muchos más refugiados españoles que a todos los demás países de América juntos. Y lo que hecho por mexicanos jóvenes e inexpertos, como los calificó Petén, pero además actores de la Revolución Mexicana con el corazón y otros órganos muy bien puestos, tiene muy pocos émulos en la historia de toda la humanidad. Era la política exterior mexicana de antes, la que fue asesinada por la modernidad que se comenzó a imponer en este país nuestro desde hace más de 2 décadas, pero especialmente desde el 1 de diciembre del año 2000, cuando dio comienzo a la llamada docena trágica. Pero lamentablemente, para vergüenza del PRI, el gobierno supuestamente priista de Enrique Peña Nieto no lo rectificó. Muchas gracias. Caray, José María, nos has hecho vivir este episodio de la historia de México, su política y su diplomacia en una manera verdaderamente intensa, porque como lo expones y con el entusiasmo, se ve que lo sientes, se ve que lo transmites, y a nosotros nos has ilustrado sobre este episodio, como te repito, en el que México debe de sentirse muy orgulloso. Muchas gracias, nos has ilustrado, nos has convencido, y te agradecemos, yo a nombre personal, a nombre del Seminario de Cultura Mexicana,
que hayas expuesto este tema con tanta pasión, con tan sentido. Bueno, pues nos has conmovido, José María, y te agradezco muchísimo toda la información que nos has dado. Muchas gracias.